Todavía lo siguen considerando a ¿Sí? Scioli. Yo creo que Scioli tiene problemas de corrupción muy grandes, su tibieza al lado de las exigencias que tiene Kirchner. El escándalo que protagonizó Karina Ravolini en Año Nuevo. La ex mujer de Daniel Scioli pasó Año Nuevo junto a varios amigos y la noche no habría terminado del todo bien. Esto habría ocurrido en The Oldes. Estaba efectivamente Karina Ravolini con sus amigos más íntimos. En esa mesa se empezaron a hacer cánticos con la marcha peronista, lo hace Cristina, y hubo otro sector del mismo restaurante que se pusieron un poco enérgicos para pedir que bajen el tono, que bajen los cánticos, no por el ruido, claramente por el contenido político. Néstor y Cristina hicieron peronismo en serio. Nosotros tenemos un claro eje, que es la conducción de Cristina. Agencia Telam, para Ishi, el peronismo va a volver a perder en 2017. En el PJ es muy importante el líder, quien ha triunfado. De los políticos de hoy, ¿ves alguno con esa llegada y ese carisma? Si vos hablas de alguien, y yo diría que Sergio Massa es una persona Es una posibilidad. Sí, sí. A Massa lo estamos esperando con los brazos abiertos si quiere venir al peronismo. Nosotros formamos parte de una fuerza política. No estamos ni en liquidación, ni en traslado, ni en nada que se le parezca. Y con esa fuerza política vamos a competir, si Dios quiere, en el 2017. ¿Se va a estar diferenciando el peronismo del kirchnerismo? Acá lo que se trata es de construir una alternativa. Con Cristina tenemos muchas diferencias. Estoy convencido que la tarea de los peronistas es armar un frente bien amplio de interno, con todos. ¿Ese todos incluye a Cristina o no? Por supuesto, sí, la dirigente más importante de la oposición. Cuando yo hablo de la unidad del peronismo no estoy pensando en que Massa y Cristina se unan, porque creo que eso es muy difícil que ocurra. ¿Por qué hoy se habla de unidad del peronismo? Porque Cristina es la única líder peronista opositora al gobierno nacional y líder. Me encantaría tener un debate con Cristina y decirle: Cristina, explícame por qué Milani, por qué Vudú, explícame estas cosas. Nuestro pueblo va a pedir que Cristina vuelva a ser candidata porque es la única dirigente política que no tiene jefe. ¿Te gustaría que también esté Aníbal en la interna? Que haga lo que él quiera. Yo creo que es parte del pasado. Bueno, todos contra todos ahí, rumbo a las urnas. ¿Quién tiene posibilidad hoy? Mira, la verdad no queda claro que Cristina quiera ser candidata, más allá de la intención de voto que pueda tener el conurbano bonaerense. Hoy no parece que ella tenga voluntad de hacerlo. Lo que sí parece es que el gobierno de Macri está interesado en que ella sí lo sea. Y me parece que la está empujando a tomar la decisión eventualmente de presentarse y de participar con las causas de corrupción, ¿no? A medida que avancen las causas de corrupción y la tengan más complicada, no por buscar fueros. Es una estrategia de defensa política de Cristina, porque el argumento de ella es que es una manera de proscribirla a las causas de corrupción. A ver, Luis Costa, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo están los números al día de hoy? Bueno, en realidad hay dos números que son los que más importan el cierre del año, 3 si querés. Cómo está evaluando la gente de la economía, cómo aprueba cómo está la aprobación de la gestión, o sea, qué tan bien creen o mal que está manejando el gobierno Macri, y por lo tanto, en función de todo esto, qué es lo que pasa electoralmente, ¿no? Y particularmente con lo que estaban mencionando recién, la verdad que el escenario donde todo el mundo está poniendo el foco es la provincia de Buenos Aires. Para hacer un gran resumen el año cierra, acá no hay ninguna sorpresa, con una economía mal evaluada, pero sigue habiendo expectativas altas, aunque están bajando, ¿no? Lo cual hace que, digamos, las expectativas ceden terreno y la economía es lo que empieza a presionar, digamos, la aprobación del gobierno. Si el gobierno necesita empezar a dar resultados en la economía. La aprobación de gestión, está más o menos 5 de cada 10 argentinos siguen aprobando la gestión, o sea que podemos considerarla como una aprobación de gestión alta, de cualquier manera muy sostenida con sus votantes, especialmente los de hasta la segunda vuelta. Casi todos esos son los que están sosteniendo el gobierno. Y lo que ocurre es que la provincia de Buenos Aires, particularmente el conurbano, es una zona donde el gobierno, te diría que es donde peor está a nivel nacional, es donde su aprobación de gestión está más baja. Entonces las chances opositoras crecen, ¿no? Naturalmente. Dentro de esas opciones opositoras, bueno, la que en términos de números más llama la atención es el caso de Cristina, que hipotéticamente cuando uno mide la candidatura con mucho cuidado, ¿no? Digamos, porque no hay candidatos definidos, particularmente los del gobierno, y tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene a la gobernadora o a la figura política con mejor imagen, o sea que todavía no está jugando. ¿Cuál es la imagen de María Eugenia Vidal hoy? Ella tiene, el último número nuestro es 58 puntos de imagen positiva en todo el país, ¿no? O sea, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es una figura relativamente nueva y te diría que es la personalidad de Cambiemos que más ha podido proyectar, digamos, hacia afuera. Es las de PADE de Cambiemos.
Bueno, en realidad fue las de espada de la elección. En la elección presidencial. Todo lo contrario fue Aníbal Fernández, ¿no? ¿Y quién es el as de espada del peronismo hoy? En general. Bueno, no tiene el peronismo. Una de las razones por las cuales hay tanto conflicto y bueno, se repasa, digamos, las discusiones internas de ellos es porque no hay claramente, además de que el peronismo tiene oferta fragmentada, efectivamente ni entre ellos detectan que desde el punto de vista de la gente, digamos, el ciudadano no logra ver digamos, al peronismo definirlo de una determinada manera, es decir, no logran caracterizar al peronismo. Esta igual ha sido una característica del peronismo desde que lo derrocaron. Sí, por favor. Digo, para quien lleva los números, Cristina llama la atención, mide. Llama la atención, ¿a quién le llama la atención? No llama la atención, mide. Sí, me refiero en términos de que es noticia que le da. Llama la atención, no, mide. En la provincia de Buenos Aires mide Cristina. En el conurbano. En marzo se va a lanzar la CFK, la Corriente Federal Kirchnerista, que va a agrupar a 18 fuerzas diversas dentro del peronismo. Todavía por definirse qué va a pasar. Pero eso se abre fuera del peronismo. No. Dentro del PJ hay diferentes corrientes. La Cámpora, Miles, Nuevo Encuentro, que está fuera del PJ, pero digo, también se va a sumar alguna fuerza. Todo el peronismo militante, todas las fuerzas diferentes que integran kirchnerismo, justicialismo, peronismo, se van a juntar en marzo. El congreso se había suspendido en diciembre porque se había desbordado realmente. Era un congreso para 2.000 dirigentes, referentes en el microestadio Ferro. Ya había 8.000 anotados, desbordó, lo pasaron para marzo. Ahí va a ser el lanzamiento. Para mí, esto no es información, sino que es opinión de la candidatura de Cristina. Hay que ver si lo decide o no. Pero si es así, se van a encolumnar atrás de ella, que es la que mide, no la que llama la atención. En marzo se va a definir eso con una corriente popular, multitudinaria, respaldado no solamente por los dirigentes, sino por cientos de miles de ciudadanos que van a pedir el regreso de Cristina, que solamente van a ir a ese congreso afuera y va a ser para mí el movimiento y la expresión política más fuerte de la Argentina que hoy... Iglesia no va a estar, usted no va a ir. Me pregunto, ¿va a ir Lázaro Báez de candidato o no? No tenés argumentos, por eso atacás. Estoy dando datos y también algo de opinión. A mí me parece que es muy... Lo tuyo es pura agresión. Como agredís a un invitado, me agredís a mí. Claro. El odio que tenés hacia el peronismo no te deja ver otra realidad que te establece en ese lugar tan chiquito, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que es muy claro lo que está en Alternativa. Y yo no coincido con Pablo, coincido en esto con Peña. Se juega mucho a nivel nacional. Es una elección, por supuesto. Yo recuerdo, la caída de la Rúa empezó cuando el peronismo, Dual... Pero de la Rúa no tuvo gestión. A ver, de la Rúa, a ver. Fue un desastre. Santiago, ¿estamos de acuerdo en que todos los gobiernos, buenos, malos, peores, tienen que terminar su mandato o no estamos de acuerdo? Sí, pero no. Bueno, entonces a ver, es un error lo que pasó, Coincido que tiene que terminar su gestión. Bueno, entonces para eso está la democracia, porque vos tenés un mal gobierno, termina su mandato, votás otra cosa. Eso es la democracia. De la Rúa se empezó a caer cuando en las elecciones de mitad de término perdió las elecciones. Al día siguiente el señor Dualde, que fue el que después le dio la candidatura presidencial a Néstor, estaba diciendo no llega a fin de mandato, se necesita un piloto de tormentas, mientras se rascaba el pecho. Entonces, a mí me parece que se juega mucho en esto y me parece, es muy sencilla la opción, me parece que está bien lo que dice Cambiemos, me parece que claramente el peronismo es el pasado y yo no veo que estén cambiando. Digo, el peronismo, a ver, hay renovación. Preocúpense por Cambiemos, ¿qué se preocupa por el peronismo? Déjame terminar. Santiago, la alianza nos endeudó y nos introdujo una crisis y salió el peronismo a salvarlo. Ahora Cambiemos, volvemos a lo mismo. Otra vez. Diego, es falso. Nos endeudamos todos para que vuelva el peronismo a salvar las papas y a levantar un país sin quiebra que nos deja... No es una verdad histórica. Fernando de la Rúa primero sufrió la pérdida de Chacho Alba. Hablamos todos, ¿está? Chacho Alba. Hablamos todos, pero interrumpen. Basta, chicos, por favor. Sí, a ver. En esas elecciones que se mencionan, se fue terraño. Hasta los propios candidatos oficialistas así parecían opositores. Entonces eso generó una vulnerabilidad. Y tengo gran respeto por el doctor de la Rúa, lo conozco de sus primeros pininos. Pero justificás el golpe. Pero lo que te quiero decir es que los propios adversarios internos fueron los que lo debilitaron a De la Rúa. Más otros errores que podemos hablar. A ver, continuidad de la pregunta a ustedes, al oficialismo. ¿Ustedes sienten que hay una oposición que construye, acompaña y una oposición que quiere que se vayan hoy? No, nosotros consideramos que hay una cantidad de argentinos que necesitan de un gobierno que se ocupe y que esté cerca. Y yo te puedo asegurar que estas discusiones
muchos argentinos hoy no les preocupa. Lo que quieren es que le resolvamos parte de su vida y creo que esa es nuestra misión y por lo que estamos trabajando. Entonces, nosotros este año tenemos claras síntomas de que la economía empieza a repuntar, de que esas inversiones que obviamente van a estar llegando y se va a activar el empleo y la obra pública, Santiago, que sí me corresponde hablarte de eso porque estoy en el Ministerio de Obra Pública, realmente va a haber una activación y vamos a estar llevando, hay 20 millones de argentinos que no tienen cloaca, esos 20 millones de argentinos necesitan que les llevemos la cloaca y nos van a acompañar si ven que hay un gobierno que de verdad les dice y la obra empieza y la terminamos y no hay desviación de fondos. Los 9 millones de argentinos que no tienen agua potable, te puedo asegurar que también lo único que les importa hoy es que le empecemos a resolver. La gente que está viviendo mal. Entonces yo creo que la gran discusión y lo que tenemos que tener oposición, oficialismo, es construir una Argentina que de verdad mire los problemas de la gente. Les puedo asegurar que si somos un gobierno, hoy nosotros, mañana, de verdad con esto en el eje de nuestra misión y nuestra tarea, te puedo asegurar, Santiago, que muchos de los problemas y de los diagnósticos que hoy creo que todos coincidimos van a empezar a resolverse. Sí, Luis. Yo lo escuché a Peña, lo escucho a él, también te escucho a vos, pero me hace acordar mucho a Mirta Legrand. Scioli promocionó como nadie Mar del Plata, la patria donde se roba, se mata, donde Facundo Moyano salió eyectado porque hubo un tiroteo entre Barrias Bravas, y estamos hablando de que se promociona Mar del Plata, es importante y no resolvemos el cáncer. Acá yo veo el relato idílico que hace de esa época, lo que hace el de las FK y de los miles y todo. Tenemos un país corrupto, todavía no estamos dando respuesta a eso y estamos hablando de candidaturas con una liviandad, si este mide, aquel no mide. ¿Sabes qué? Las últimas encuestas se equivocaron todas. Y hasta los periodistas se equivocaron que dieron ganador a Scioli en las elecciones. Ganó Scioli, ganó Scioli, ¿se acuerdan? Scioli es el nuevo gobernador. El tema es que por el macrismo, yo insisto, a mí no celebro la democracia del macrismo, que estén en la democracia, que la derecha haya encontrado un cauce, porque los verdaderos golpistas en la historia de la República Argentina fueron las fuerzas de derecha, a las cuales Fernando Iglesias adhiere. No, te traigo la foto de Perón con Uriburu. ¿Querés? Perón con Uriburu, ¿querés que te la traiga? Golpe del 30 Perón, golpe del 43 Perón, golpe contra Frondizi Perón, golpe contra Díaz toda la CGT, golpe contra De la Rúa el peronismo. Ahora le contestás. Yo estaba en la plaza en el 81 con las madres. A vos no te vi, en el 81 en la plaza. A mí no me eché la culpa de cosas que no tengo nada que ver, ¿me entendés? Hacete cargo vos, porque acá hubo golpes. Hubo golpes contra el peronismo, hubo golpes del peronismo. Yo no estuve en ninguno de los dos, vos hacete cargo de lo tuyo. Por favor, chanta y conocido sos. Si uno transita por los mismos caminos por los cuales ha transitado en la historia argentina la economía, va a terminar en los mismos lugares. Y lo que está haciendo el macrismo, lo que trae el macrismo, es como ese poema de esa canción de Cazuza, el poeta brasilero, ¿no? Es un museo de grandes novedades. Esto es un museo de grandes novedades, que es la definición de este liberalismo que hoy está gobernando. Y está bien, el pueblo ha optado por eso. Ahora, que tengamos en claro cuáles son las medidas económicas, las medidas sociales, las medidas culturales y educativas a las cuales va el macrismo. Y hay miradas distintas del mundo, y eso es la democracia. Entonces, no hay que tildar, piensa tal cosa y lo desautorizamos porque es kirchnerista, es de izquierda, es peronista, es macrista. Me acabas de decir golpista, Peña, ¿eh? Yo no acabas de decir golpista. No, eso es un límite. Ese es un límite. El golpismo que históricamente ¿Y vos de dónde me decís golpista? El pueblo argentino. ¿Por qué me decís golpista? A ver, aclará. Adherís a todas las políticas que expresaron los golpistas en la Argentina. Bla, ¿entendés? Es una acusación muy fuerte, ¿entendés? Y después se quejan de que los descalifican. ¿Entendés? Vos seguís defendiendo ladrones. No sé qué ladrón defiende. A Cristina Fernández de Kirchner. Tiene que ir presa, Cristina, que vaya presa. Eso es una conducta individual. Eso esperamos todos. Ahora, lo que no le van a poder criticar a Cristina Fernández de Kirchner es el amor popular ni la transformación que hizo en la Argentina. Fantástico. ¿Cómo dijiste, Lourdes? A ver, no hay riesgos procesales y justamente en los fallos que han salido hace poco lo aclaran, que por esa razón no va presa Cristina Fernández, porque no existe riesgo procesal, lo dijo Ercolini en el último fallo. Ahora, la verdad que como decíamos ayer, a ver, un minuto, Lourdes. Sí, un minuto. Porque la verdad que
todos los temas que terminamos discutiendo tienen que ver con el índice de pobreza, ¿no? Un índice que ustedes no han sabido de qué manera amortiguar. Pero le quiero preguntar a Peña, el gobierno anterior dejó 29, casi el 30% de gente pobre. Sí, yo creo que proponele que ese sea el número. Sí, ¿por qué es menor? ¿De dónde venía? ¿De dónde veníamos? ¿De dónde venía la Argentina? 12 años, Peña. No. ¿Pero de dónde venía? No vengamos con eso. ¿Cuánto te lleva? Papá, ¿Cuánto la te corrupción. lleva? ¿Qué tiempo te lleva destruir una casa y qué tiempo te lleva construir? Bueno, estamos en lo mismo ahora con un año de Un año lleva Macri. ¿Sabes cuál es el tema? Un año lleva destruir. Hablábamos de Fernando de la Rúa. Exactamente. Lo que Hablábamos de Fernando de la Rúa y recién Carlos hacía una suerte de análisis histórico de lo que había sucedido. Y recordemos también las medidas que intentó implementar Fernando de la Rúa. Acordémonos de la ley Banelco. Acordémonos del intento de la flexibilización laboral. Y pensemos si esas medidas no se intentan llevar a cabo hoy. Pero pasaron 12 años y medio. Pero, perdón, Santiago, hagamos un ejemplo claro. Mira, la Argentina, termino la idea, Paulo. ¿Pero quién le dio el gobierno a Cristina Kirchner? Creció económicamente de manera notable. Creció en la distribución de la riqueza. Falso. Bajó los niveles de pobreza. Los bajó, no los aumentó, los bajó. Lo bajó poco, ponele, lo bajó poco. Aumentó la ocupación hasta el último año, todas las estadísticas oficiales, el cruce de los datos del Ministerio de Trabajo con los informes de las empresas privadas decían que se había creado trabajo. Aquí no se creó trabajo. Entonces digo, eso es real. Falso. Fue poco, no alcanzó, bueno, critiquémoslo, no alcanzó. ¿Qué había que hacer? ¿Había que profundizar ese camino o había que cambiar de rumbo? La sociedad decidió cambiar de rumbo. La sociedad decidió cambiar de rumbo. Por eso, lo juzgaremos. Lo juzgaremos con los años. Según tu visión, indefectiblemente esto no va. Este modelo no va. Entonces es volver a. Creo que es esto lo otro. Digamos, yo siempre espero la renovación en la política. Me parece que hay gente muy valiosa que puede aportar cosas muy piolas. Muy bien. Y de hecho hay gente también en la política, en los históricos, que también pueden aportar cosas. No está todo perdido, no está todo el mundo podrido. Bien. Ahora, acá hay un sistema que funciona indefectiblemente mal, porque la pobreza sigue aumentando. Hay gente que ha quedado fuera del sistema. La pobreza no aumentó. A mí me encanta porque Peña maneja cifras y se olvida decir que el kirchnerismo ocultó la cifra de pobreza, las estadísticas, y que desde 2008 no dio más la cifra de inseguridad en la Argentina. Y se la pasa leyendo números, diciendo todos los números dan que crecimos, que bajó la pobreza. Si ustedes los ocultaron, ¿dónde sacaste esos números? Luis, ¿para vos aumentó o bajó la pobreza? ¿Hubo más trabajo o hubo menos trabajo durante el más trabajo público? Yo te contesto. Más trabajo público. Empleo público. Más empleo público. Sí, a ver. Primera cosa. Hubo un va a solo. cabecear toda, es como Palermo con Guillermo, Por favor, chicos, dale, pon. Todo hablar él, todo responde él, es el antiperonismo. Un solo todo periodo. responde, es una cosa increíble. Está Qué aburrido que sos. No te subas al peronismo, Diego, vos tampoco. Una vez responder algo diferente. No te subas a Diego, pero no te subas. Toda va a cabecear, Pero vos no te subas, porque cuando vos hablas de. Porque hablemos todos. Pero cuando hablamos del movimiento ese de Marce, Santiago, hagamos una aclaración, porque sabes, ahí no están los Bocios, los Domínguez, ahí no están los Dualde, ahí sabe quién está, Cristina Kirchner, Moreno. Por favor, basta. Igual chicanas personales no, Brancatelli. Si no te gusta, no estoy invitado. Así como es Peña también, acá te escuchamos a todo el mundo. Adelante, por favor. La única reducción y datos del INDEC de pobreza que hubo durante el kirchnerismo fue durante los primeros 4 años. Y lo que pasó fue lo que pasó siempre en la Argentina, como pasó también con Menem, repito, con Menem. Cuando vos comparás los 4 primeros años de la convertibilidad y los 4 primeros años del kirchnerismo, que fueron los únicos en que bajó la pobreza, después subió sistemáticamente, por eso lo ocultaron, y haces la comparación, tenés 2 datos oficiales del INDEC. El crecimiento económico fue el mismo, 4 años de la convertibilidad, 4 años de Néstor Kirchner. La disminución de la pobreza fue mayor y más rápida con Menem que con Kirchner. Lo hicieron todavía peor que Menem, porque no es en defensa de Menem, lo hicieron peor que con Menem. Y cuando se fueron, dejaron 29% de pobres. Y el único motivo, cuando vos vas al tema de la pobreza, al tema de la desocupación, cuando vos seguís todo, los 5 millones y los 6 millones, no hay una sola cifra oficial que confirme esto. El crecimiento total fue 3 millones, de los cuales la mayoría fueron empleos estatales difíciles de sustentar, que llevaron a la inflación a todos los demás. Achiquemos el Estado y agrandemos la nación. Cuando cerraron el año, achiquemos el Estado y agrandemos la nación. 10 millones, dato oficial del INDEC,
10 millones de argentinos dejaron en diciembre de 2015, 10 millones de argentinos en edad laboral sin trabajo. Sí, por favor. No, me parece que hay que bajarle el precio al año electoral. Hay un segundo semestre electoral. La realidad es que el primer semestre va a estar medido por los resultados de la economía. Los signos de estos días son malos. Le bajás el 5% de la evolución del IVA sin ninguna explicación con un secretario de Comercio que nadie conoce. Nadie. Y nadie tiene idea de... Después fue exitoso poner las 18 cuotas para que la gente haga los regalos de Navidad. Y ahora te sacan el 5% de evolución y nadie explica. Y lo que vos vas a tener claro es que van a trabajar en una reforma impositiva para bajar los aportes patronales, pero no para gravar a las personas y en los impuestos de las ganancias, el impuesto a las ganancias, que es el más progresivo de los impuestos. Entonces, yo te digo, las figuras que más pesan en la Argentina, dejémoslo al presidente de lado, María Eugenia Vidal, que no se va a presentar, o Cristina Kirchner, no pueden transferirle fácilmente su caudal electoral en una situación de un alto grado de incertidumbre. Si en los primeros 4 meses no regularizan una inflación que, decían 17, ya es del 20 y pico, tenés una desocupación creciente. No es cierto que terminaron los contratos. Acá hay contratos basura de muchas personas que cuando se terminan es desocupación. Son falsas las dos cifras. Estás dejando gente en la calle. Son falsas las 2 cifras. Bueno, mirá. Es falso, es mentira. Bajó la desocupación, subió la tasa de empleo. No. El salario real cayó del 8%. El salario real cayó del 8%, te lo dice el Observatorio de la UCA y te lo dice el INDEC. A ver, la desocupación está cerca del 10% y en el conurbano coherencia y en el conurbano coherencia te lo dice el INDEC. A ver, que lo quiero escuchar a Federico González. ¿Cómo lo por favor. Pero es mentira. Sí. Escucho números. Números en provincia de Buenos Aires. Sí. Mejor imagen María Eugenia Vidal, 50% positiva. Hay que aclarar que cuando arrancó tenía el 65%. Así que depende de donde uno lo mire, está bien o estaba mejor y viene decreciendo. En imagen positiva, segundo Sergio Massa con 42. Tercero el presidente Mauricio Macri con 40, siempre estoy hablando de provincia. Imagen es eso. Imagen positiva. Cuando arrancó tenía 65. Y ahora 40. Y tiene 40. Quiere decir que perdió un 25%, que no es poca cosa en un año. Después están muy parejas Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, 38, 39. Y Cristina Kirchner nosotros la tenemos con 34, muy pareja con Florencio Randazzo. ¿Y Scioli cómo está? 32, 33 Randazzo. Y Scioli cayó, es el dirigente que más cayó durante el año, está en 28 y lo llegamos a tener en 40 cuando arrancó el año. ¿Y Cristina cuánto tiene de negativa? 50. 50 negativa, contra 30 y pico positiva. Macri de negativa. ¿Tiene que ver con la intención de voto? 39. Perdón, ¿tiene que ver con la intención de voto o son números distintos, intención de voto? No, siempre son números distintos. Y además el escenario de intención de voto en provincia es muy conjetural preguntar. Cuando nosotros preguntamos, lo que más claramente obtuvimos es algo que sería parecido a un triple empate entre el Frente Renovador, el kirchnerismo encabezado por Cristina y Cambiemos con Elisa Carrió, que es la que mejor mide. Pero perdón, también hay que hacer un asterisco, esto lo saben ustedes. La provincia hay que dividirla entre el conurbano y la provincia propiamente dicha, donde está el campo de por medio, ¿no? Que me imagino que ahí no debe haber mucha gente muy fanática de Cristina Kirchner. Sí, estoy hablando de una muestra representativa de provincia global. Está representado el conurbano con la proporción que corresponde. Bueno, vamos a ver qué pasa en el sur. El informe se llama Patagonia Rebelde y escuchen la palabra de Das Neves y de Alicia Kirchner. Mirá. La Patagonia Rebelde. Nos vamos a enfrentar mal. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, advirtió que habrá un descalabro si el gobierno nacional decide otorgar fondos extras al distrito de María Eugenia Vidal. Hace unos días, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se había manifestado en el mismo sentido. El gobierno le da a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires 25.000 millones de pesos extra y que les quiere recortar a los gobernadores la coparticipación. Yo soy respetuoso, pero cuando me toque los intereses de la provincia yo lo voy a dar. Como estamos en el año electoral,
Uno que ya tiene años en esto y tiene olfato, empieza a ver medidas que tienen que ver con las futuras elecciones. Entonces va a ser un descalabro y va a haber injusticia. El equipo del Ministerio de Interior le dijo a nuestro Ministerio de Economía que no nos iban a hacer estos descuentos. Nos vimos sorprendidos con los descuentos porque nadie nos avisó nada. Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. A mí me gustan las personas cuando tienen palabra. No me preocupa que el ministro Frigerio diga estas cosas. Me gustaría tener el apoyo del gobierno nacional en obras, que las represas estén funcionando. Están paralizadas. Acá se denuncian los atropellos de los malos patrones. Una cosa, si lo encuentran al ministro de Producción, ahí por Punta del Este, por alguna, mándenlo para la provincia. Cabrera, que es lo que está. No tiene el teléfono. Está en los capítulos de la farándula. Y la verdad, sinceramente, deja mucho que desear. Otra vez el ministro de Medio Ambiente dijo que había que prender una vela por si llega a haber incendio en la cordillera. Hay mucho incendio y no es en la cordillera, estamos hablando de la central, la zona de la costa, y deja mucho que desear. Bueno, ¿qué ha pasado? Sí. Esto lo contamos el lunes, que iba a haber mucho ruido político por la inminente decisión que hoy se confirma del presidente Macri de otorgarle fondos coparticipables a la provincia de Buenos Aires, tal como había sucedido por decreto con la ciudad de Buenos Aires. Pero no se olviden ustedes que la relación con los gobernadores es muy particular, porque hace días nada más el gobierno se valió de los contactos con los gobernadores para poder torcer el proyecto de impuesto a las ganancias que tenía mayoría opositora. Hoy, después de los favores que los gobernadores le hicieron, muchos de ellos al gobierno, pudiendo sacar un dictamen unificado del proyecto de impuesto a las ganancias, le da estos fondos a la provincia de Buenos Aires, lo que genera mucho malestar en algunas Pero perdón, no le quitan, porque yo hoy cometí el error, hablé con Salvador, no es que cambia la coparticipación, que si nos ponemos en un territorio neutral, la verdad que Buenos Aires siempre fue muy perjudicada, porque aporta el 40 y le dan el 18. El fondo del conurbano está congelado cuando Menem le prometió a Duhalde para que vaya y gane en 600 y pico de millones. No es que se movió la coparticipación y le están sacando a Catamarca, a La Rioja o a Córdoba para darle a Buenos Aires. Y aún en el caso que lo modificaran, con perdón de las provincias que sé que no les va a gustar, si hace los números finos, Buenos Aires por lo que aporta le correspondería. Le dan una partida excepcional de 25.000 millones de pesos, de los cuales 15.000 millones de pesos van directamente a obra pública. Pero en el caso que alguno diga, che, mirá la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires viene siendo perjudicada desde hace años en la distribución. Así es. ¿Está fundida la provincia? No, realmente la gobernadora la encontró en un estado calamitoso y con una desinversión brutal. Entonces, parte de esos 15.000 millones es para cubrir déficit de toda esa obra que arrancó la gobernadora con su equipo, y 10.000 millones es justamente para solventar el 2017 y salen del Tesoro Nacional. Es como dice Pablo, en ningún momento se perjudica al resto de las provincias. Y la provincia de Buenos Aires, la realidad es que vive, digamos, muchísima gente en condiciones, Santiago, pero no me tengo que ir a La Matanza Profunda o a Loma de Zamora. 10 minutos del Obelisco en Quilmes, en Lanús, en Avellaneda. Tener realidades realmente de gente que está viviendo muy mal. Ahí, si no ponemos el foco, donde además ha habido cada vez más una concentración, la gente se viene a vivir a las ciudades, porque ahí es donde encuentra una escuela para mandar a su hijo, la posibilidad de tener un empleo formal, informal, la posibilidad de tener salud. Y si no entendemos que esta es la realidad de la provincia de Buenos Aires, si no la atacamos desde el gobierno nacional y apoyando el gobierno de la provincia, yo vivo en la provincia de Buenos Aires desde que nací, la verdad que es calamitoso el estado. Y ahora, sí, ya que estábamos hablando tanto de candidatos, le quiero preguntar a Peña, ¿cómo valora la gestión de Scioli en la provincia? Claro y oscuro, a mí no me satisfizo plenamente. Acompañó un rumbo, pero no logró generar la transformación que tenía profunda que hace falta. Así le evalúo, pero tuvo más aciertos que errores, en algunos errores. Porque vos como peronista que sos, que decís que sos, aparte veo tu pin de Evita. Peronista, sí. Eso no me impide ser objetivo, autocrítico y decir las cosas que pienso, digamos. No, pero es un candidato fuerte para el peronismo, Daniel Scioli, ¿o no? Fuerte, yo te lo planteaba en el primer bloque, ¿no? Cómo se va a ordenar
el primer bloque en el cual intervine, cómo se va a ordenar el peronismo, y tiene mucho que ver con la decisión, la capacidad de conducción que pueda ejercer Cristina y el acuerdo y la alianza, que es fundamental, el trato con el movimiento obrero organizado. Sí, a ver, perdón, quería poner un datito más, porque para contar un poquito lo que decía Marina, porque nosotros tomamos el tema de provincia de Buenos Aires. Por ahí decía, bueno, por eso la gente elige venir a las ciudades, porque tienen escuela y demás. Depende a qué barrios de las ciudades. Porque yo podría decir qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 8, donde mientras en toda la República Argentina a lo largo de los años fueron bajando los índices de mortandad infantil, en la Comuna 8 aumentaron. Entonces, la verdad que no sé si todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires quieren ser vividos del mismo modo por los ciudadanos, ¿sí? Ahora se están haciendo algunas inversiones que tienen que ver con desarrollos inmobiliarios, pero el núcleo del problema social, económico, habitacional, eso no se ha modificado. Y reitero, son 9 años de gestión de macrismo, ¿no? Sí. Yo desde el Gobierno Nacional firmamos un plan nacional justamente para invertir en Villa 20 y en toda la Comuna 8. Yo soy la secretaria de Hábitat de la ciudad, conozco muy bien. Lo acabo de decir, María, por eso digo. Entonces le acabamos de dar 750 millones de pesos a la ciudad de Buenos Aires en proyectos que yo, como secretaria de Hábitat de la ciudad, le pedí reuniones al que estaba en mi cargo 25 veces, no me recibió en una vez. Lo que digo es, frente a tus números, que coincido, es la comuna más desigual de la ciudad de Buenos Aires. Aumentó el índice de mortalidad. Pero claramente siempre se necesitan fondos nacionales para atacar la problemática. No. Sí, yo te lo puedo asegurar que sí. Si hoy la ciudad de Buenos Aires no tuviera del Plan Nacional de Hábitat 750 millones para aplicar agua, cloaca, entonces conoces muy bien la Villa 20, conoces muy bien la Villa 1114 y las necesidades que hay. Es la ciudad más rica de la República Argentina. Sí, pero es la comuna más pobre, es la comuna con mayor desigualdad, es la comuna con mayor necesidad. Desde hace 8 años, pero el Gobierno Nacional, yo te lo digo con mucho respeto, te lo digo con mucho respeto, y me conoces y sabés que estoy todo el día en territorio. ¿Sabes la frustración como funcionaria de la ciudad de pedirle 25 veces reuniones a Nivelo para presentarle un proyecto no de 750 millones, de 20 millones para hacer el tendido de cloaca, el anillo de la Villa 20? No lo logré, en 4 años. Bueno, en un año hemos logrado con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, porque entendemos que la necesidad está en la Comuna 8, firmar convenios y arrancar las obras que te voy a invitar que vengas en Villa 20, en la 1114, en Soldati, y el área de vivienda urbanizando lo que llamás proyectos inmobiliarios. No, te lo digo con respeto, porque la verdad es que es un tema que me toca tangencialmente, porque lo trabajé en la ciudad. Por favor, perdón, un datito de vivienda. Un minuto, por favor, porque yo no hablo hace 8 años. Que hablamos de la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que habíamos empezado a hablar del déficit en la provincia de Buenos Aires y del por qué muchos criticaban o no estos 25.000 millones que le van a dar a María Eugenia Vidal. A mí me parece que la provincia necesita urgente una ayuda, porque realmente la provincia que dejó Scioli quedó con mucho déficit. A ver, las rutas están destruidas. El tren de Mar del Plata que le habían presentado en un momento, creo que no funciona 18 horas tardó. Claro, o sea, hay un montón de problema habitacional. La inseguridad creo que en la provincia de Buenos Aires todavía no ha logrado bajar. Hay un montón de problemas que tiene la provincia de Buenos Aires y donde vive la mayor cantidad de población, creo, de la República Argentina. Entonces me parece que decir que una provincia, una gobernadora que necesita realmente ese dinero para poder mejorar las condiciones, criticarlo, me parece que ahí estamos en un mal lugar. A ver, 15.000 millones de pesos en obra pública. Es raro que se queje Alicia Kirchner desde Santa Cruz. Porque durante el kirchnerismo, Santa Cruz, que tiene 57 veces menos habitantes que Buenos Aires, recibió más plata. Quizá porque ahí había un tipo que se llamaba Lázaro Báez. Del país, Del país. La provincia que recibió más plata del país fue Santa Cruz, recibió más que las 11 provincias que recibieron menos, y recibió más que la provincia de Buenos Aires, que tiene casi 60 veces más
más habitantes. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Los pequeños defectos de la gestión Scioli, como dice Peña. El pequeño defecto fue que la provincia de Buenos Aires fue, durante la gestión Scioli, la que menos invirtió en obra pública de toda la Argentina. Se inundó y murieron 82 en La Plata, ¿no? Rara política del gobierno de centro-izquierda que la gente no tenga obra pública y se ahogue. Y que el gobierno de centro-derecha ponga 15.000 millones de pesos en la zona más desprotegida del país. Y recordemos además el aspecto federal, porque el otro que hubo en el federalismo fue que cuando se crearon las FJP se le transfirió dinero de las provincias para poder financiarlas. Cuando el kirchnerismo en el 2008 sacó las FJP, nunca le devolvió las platas a las provincias. 3 provincias hicieron juicio y sobre el final del mandato de Cristina, la Corte falló a favor de esas 3 provincias. Y Cristina, que durante todo ese periodo de 7 años se había quedado con la plata de las provincias, dijo, ah no, qué barbaridad, vamos a devolverle. Total pagaba Macri. Y el gobierno de Macri se hizo cargo de esto y cerró un acuerdo con las provincias para devolverle. Entonces, cuando hablamos de federalismo, hablemos de plata. Se reparten, pero el problema es el centralismo en el reparto de los recursos histórico en la Argentina. El kirchnerismo lo utilizó, el famoso látigo de chequera, sí. ¿Cambió ahora? No mucho, sinceramente no. Entonces, discutamos el reparto de los recursos y el centralismo que hay. Le pagaron a todas las provincias a las que el kirchnerismo durante 7 años le robó la plata y mucha más plata de la que estamos hablando ahora. El gobierno acordó sobre un fallo de la Corte muy extraño porque era para 3 y Cristina lo amplió a 15 porque se le ocurrió, porque total pagaba Macri, y el gobierno aceptó eso y llegó a un acuerdo con los gobernadores de provincia para pagarles todo eso. Eso es una cifra enorme de transferencia, que fue la que se robó, la que el kirchnerismo se apropió y nunca devolvió, y que este gobierno está restituyendo. La verdad es que poner, como siempre, el foco en un puntito y no ver el panorama general, no me parece que sea justo. Pero aparte no afecta a las provincias, esto es la clave, digamos, no hay afectación en el reparto de las provincias. Primero, este ha sido el gobierno que más ha repartido a las provincias en base al fallo y a un montón de cosas, pero además no ha hecho discriminación. Esto que contaba Marina, que hacía el gobierno anterior, que solamente ayudaba a las provincias oficialistas, no lo estamos haciendo nosotros, hemos repartido a todas las provincias, pero la provincia de Buenos Aires está claramente discriminada, y lo que está haciendo ahora es tratando de resolver en parte esta discriminación, que es mucho mayor, pero sin afectar a las otras provincias. Por lo tanto, los que se quejan por nada, porque en realidad no le afecta ni a Chubut ni a Santa Cruz. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con, ¿se acuerdan las monjitas? Las monjitas contraatacan, declararon las monjitas del señor López. Aquí está el informe, mirá. Las novicias rebeldes. María y Marcela, las religiosas del convento de General Rodríguez, donde José López intentaba ocultar bolsos con 9 millones de dólares, declararon ante el juez Rafecas. En el marco de la misma causa, allanaron los domicilios de la mujer y las hijas del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo. Infobae, el magistrado habilitó la feria de enero para trabajar en el caso del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo. Además, allanaron 2 departamentos de sus hijas. Y ahora allanaron los departamentos de la esposa y la hijastra de José López. Allanamientos que realizó la Policía Federal por orden del juez federal Daniel Rafecas en 2 departamentos ubicados en la calle Las Heras 2032, en el barrio de Recoleta. Se está tratando de determinar si esos otros bienes también forman parte del patrimonio del ex secretario de Obras Públicas. Las novicias rebeldes. No son monjas en un sentido técnico, son como laicas consagradas. También las podemos llamar religiosas porque usan hábito y tienen sus constituciones. No son ni monjas ni religiosas. Tenés que dejar de disfrazarte de monja y esconderte. Se pudo identificar a las otras 2 hermanas penitentes que estaban en la noche de la llegada de López al convento. Inés insiste en que el arma no la vio. Después de un momento determinado ella se asoma, pero dice el arma se asoma como mirando el arma. Bueno, ella dice que nunca la vio. Inés insiste en que el arma no la vio. Semejante fusil. Y lo pone ahí abajo y la monja abre. Ayudar a la gente. En eso sí me siento cómoda. Ayudar a la gente. En eso sí me siento cómoda. La hermana Alba, de 95 años, no está en condiciones de declarar. Y lo más probable es que respecto de ella se suspenda el proceso. Y a mí no se me hubiera ocurrido como director de cine. No, llevo una pistola más discreta. No, y la pone... Fantástica. Allí están las imágenes exclusivas de Marcela y María. Contaron que aquella noche, aquella madrugada, la hermana Alba les había dicho a las monjas que estaban allí, o a las religiosas que estaban allí, que estuvieran atentas al portón porque iba a venir José.
Lo que hicieron yo creo que ha sido un acto de una gran torpeza y por eso me encantaría que pidan perdón. Atravesamos un mal momento, ya lo sabes. Lo que el juez vio evidentemente es que no solamente eran fotografías, sino que hay documentación. Y muchos de ellos tienen que ver con pedido de dinero a José López. El Señor sabe muy bien por qué lo hiciste y ya te perdonó, mi amor. Bueno, finalmente llegó el día y fueron a declarar. Sí, se habilitó la feria judicial. Estamos en feria judicial, claro. Lo hizo el doctor Rafecas en Comodoro Pi para que declaren las religiosas. La verdad que no es demasiado relevante porque lo que él quería era un poco detallar o profundizar los movimientos del convento. Lo más relevante en relación con esta causa es que se produjeron allanamientos en los departamentos que están ubicados en las Heras al 2000, donde vive la esposa de López, Amalia Díaz, y también Araceli, que es la hija de ambos. Y otra propiedad también en ese edificio, en donde viven las dos hijas de la esposa de López de un matrimonio anterior. Lo que quieren determinar es si esos departamentos, algunos propios y otros alquilados, quiénes o cómo se realizaron esas operaciones y si hay alguna ligación con la investigación por corrupción que se sigue adelante. ¿Estamos de acuerdo que este fue el hecho más trascendente a nivel de espectacularidad con respecto a la corrupción de los últimos años? Abrió una puerta gravísima. No, porque una cosa es decir, hablar, y otra cosa es ver. Visualizar. La Rosadita. No, pero este fue peor. La Rosadita tiene razón. La Rosadita era medio anónimo. Se podía generar cualquier narración. En cambio, esto es uno del imputado finalmente y procesado. Haciendo la dramaturgia pero esto repercutió en el mundo entero. Por eso. Sí, claro. Además, fue más. El contexto extraño porque el señor López va a las 3 de la mañana. Acá hay una de las dos monjas que es la que está comprometida, Inés, porque observen esa imagen, ¿no? Hay un arma ahí tirada en el piso, bolsos, nadie cree que a las 3 de la mañana alguien vaya a donar café o galletitas como dijo en su momento alguna de estas señoras, y ver cuál es el rol también de la otra mujer, que si bien es muy grande y la justicia consideró que es inimputable, Alba. Supuestamente hay que ver en la declaración de Inés cuál fue la orden de Alba, porque Alba era la que decía... Paula, en la puerta porque viene Lópezito. Inés antes de la feria se le revocó, la Cámara Federal le revocó la falta de mérito que le había dictado el doctor Rafecas y la procesa por encubrimiento. Encubrimiento. A ver, lo que hacen hoy las hermanas Marcela y María, que van a declarar como testigos, no a indagatoria ante el juez Rafecas, es contar qué es lo que hacen en el convento, de qué viven en el convento, que dicen que ellas viven de una pensión. Después contaron que ellas asistían a la madre Alba, que está muy mayor, justamente por eso es que le decretan la inimputabilidad. Claro. Y después, en relación a los allanamientos, o sea, es un pedido que hace el fiscal Delgado, también antes de la feria, le pide al juez Rafecas ampliar la imputación, digamos, y investigar a las hijas, porque también fue un pedido de la Cámara Federal, obviamente, seguir investigando sobre otros bienes de José López. Pero no perdamos de vista que las monjas, digamos, las monjitas, si salía café, es irrelevante. Acá lo que importa es la matriz de corrupción. Por eso, recién cuando decían, bueno, si Cristina tiene que presa, que vaya presa, en definitiva es un tema individual. No es un tema individual, porque hoy conocemos que es una matriz de corrupción. Los fallos, por lo menos, o los documentos que presentaron, tanto los fiscales, Maíquez, Policita, el dictamen del juez Ercolini, hablan de tal cosa, cuentan como esa matriz de corrupción vino desde Santa Cruz, en donde el señor López ya estaba, donde estaba Julio De Vido, donde estaba Néstor Kirchner, y eso llegó a la Casa Rosada. De hecho, Austral Construcciones fue creada con diferencia de semanas en la asunción de Néstor Kirchner allá por el 2003, de modo que esa matriz de corrupción fue un sistema que llegó a la Argentina que terminó con este escándalo que hoy conocemos. Entonces no son temas individuales. Si creemos que son individuales, ojalá si fuese, no, Débora, sería muy fácil de resolver, meter preso a uno, dos o a tres y se terminó el problema. Es una matriz de corrupción. No comparto. Bueno, así está expresado en la justicia. No, vamos a ver qué dice la justicia. Vamos a ver qué dice la justicia. No eso dice, vamos a ver qué dice hoy la causa del doctor Ercolini. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si creemos en la justicia, aunque yo tengo muchísimo... Igual que le estamos viendo acá, sí. Esto es un escándalo inadmisible, imperdonable, y que este hombre se pudra en la cárcel. Claro, pero no es a ver si queda claro. Es el único, Hay dos temas. Las conductas individuales, aún las conductas de sistemas corruptos, y la otra,
es las gestiones de gobierno y los rumbos de gobierno. Son dos cosas distintas, no puedo mezclar. Sería roban pero después, hace, no, es reventar, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Ahí te pusiste y yo digo, menemista. tan repudiable y me provoca tanto dolor de estómago. Es más, esto que te voy a decir me provoca, sí, ponele que lo mismo, en otro orden. ¿En dónde ubicamos nosotros la estatización de la deuda de los privados, entre ellos el grupo Macri? Sobre la corrupción kirchnerista. Yo te respeto, Milciades, pero mira, vos sabés, por el respeto que te tengo, que la corrupción mata, y vos lo sabés mejor que nadie, entonces no lo podés comparar. Y lo he denunciado, a representantes políticos, y he combatido contra eso, aún contra representantes políticos de mi mismo signo político. Entonces, a mí con eso no me corren. Digo, yo lo que hay que decir se dice, esto que se pudre en la cárcel este hombre. Ahora. Pero no lo aislés, no lo aislés, porque ustedes que lo voy a aislar, lo aislás. Nosotros, el problema, ¿sabes cuál es? Recién decía Santiago. Y viste una caja de seguridad de los viejos, los nuevos, los que vendrán. La discusión en el mundo es la distribución de la riqueza. Sí, bueno, ustedes no distribuyen la riqueza. Y los gobiernos y los movimientos políticos que pelean por la distribución equitativa de la riqueza. Bueno, no se nota. Caja de 5 ¿cómo que no millones se de dólares. Se pudre a Milagro Sala en la cárcel y debido a que le enviaba el dinero no es responsable. Milagro Sala. Sí, porque tu razonamiento mucho está muy ligado, porque vos lo que decís que es un comportamiento individual y que López no tenía jefes y no tenía un sistema de control político que auditara a un funcionario corrupto. ¿Vos creés que Debido no sabía lo que hacía López? Las auditorías sobre Milagro Sala. No sabía lo que hacía Debido lo que hacía López. Entonces, en ese caso, Milagro Sala, que se pudra, es tu visión. Milagro no que Sala, se juzgue el esquema, perdóname, de envío de dinero y de descontrol. Es que Milagro que Sala, es falso lo que decís. Es muy perverso lo que decís. Porque que las auditorías. El débil. Las Milagro Sala es la débil en este esquema. Las auditorías sobre Milagro Sala demuestran. No nos vamos, ¿para qué? Ahora sigue Milagro Sala. Que hizo todas las obras, aún las que no había cobrado. Auditorías realizadas por auditores opositores al gobierno. ¿Pero qué auditor? Eso, a ver, pero vamos con ese millones de pero no digamos disparate, perdón, Peña, faltan 800 millones y hay casas que son una porquería, un desastre. No justifiquemos a los ladrones, Peña, por favor. Por favor, dale falso. ¿Para qué le quiero por favor? En el caso de Milagro Sala es falso. Es falso. El tema de lo que fue la corrupción, las causas que se han destapado el año pasado, las causas que continúan hasta el día de hoy, por supuesto, ¿va a incidir en las elecciones, en las próximas elecciones, sí o no? Bueno, no, en general en la historia argentina no ha sido una variable tan importante para la elección. Podríamos encontrar bueno, el único caso podría ser la provincia de Buenos Aires, pero no es solamente, no tiene que ver con las asignaciones al que era el candidato del Frente para la Victoria, que eran necesariamente de corrupción. La gente mencionaba otras cosas, ¿no? Pero déjame decir algo que sigue ocurriendo en todas las encuestas. La gente espontáneamente no menciona en primer lugar a la corrupción como un problema. En general no pasa de los 12 puntos, digamos, 1 de cada 10 lo puede llegar a mencionar espontáneamente, si uno no le muestra ningún estímulo para que elija de dónde está la lista de la corrupción. O sea, espontáneamente la gente no lo tiene en la cabeza. Sí recibe muchos estímulos, obviamente de los medios de comunicación, y cuando nosotros salimos a medir en correlación con el estímulo de medios de comunicación, ahí la gente dice que efectivamente es un gran problema, es decir, pero hay que llevar a la gente hacia el tema para que la gente se exponga de manera negativa. Y déjame aclarar otra cosa más que me parece que es muy importante para entender el comportamiento de cómo la gente construye, justificativos o acusaciones. La opinión pública no es que todos los días a la mañana se vuelve a generar un estado de opinión, es decir, si yo tengo una imagen de este gobierno, lo voté, bueno, voy a hacer un montón de esfuerzos para justificar, por ejemplo, decir que la culpa la tiene el gobierno anterior, y etcétera. Y si soy kirchnerista y me queda bien el gobierno anterior, probablemente haga muchos esfuerzos en poner el foco en que son individuos sueltos. Es decir, lo que es más complejo de analizar a lo largo de todos los años en los procesos políticos es cómo esos bloques que tardan tiempo en desarmarse siguen apoyando o estando en contra de los gobiernos, y el tema de la corrupción es uno de los temas que también circula, pero te diría que es prácticamente el tema que por antonomasia queda como anclado en si el gobierno que está en el poder es el que me cae bien o el que me cae mal. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con Milagro Sala y la utilización política de Milagro Sala por algunos referentes del PJ. Obviamente todo tiene que ver con las próximas elecciones y la figura de Milagro Sala, amada y odiada. Mirá. Dividido
Todos por Milagros. Polémica en el Frente Renovador por la decisión de Alberto Fernández de pasar fin de año junto a la líder de la Tupac Amaru en la prisión donde se encuentra detenida. Liliana Schmidt y Graciela Camaño salieron a criticarlo duramente, ya que consideran que su actitud no representa el pensamiento del espacio político que comparten. Cuando yo me decidí a hacer esto, no lo hice porque yo comparto ideología con Milagros Sala. No comparto nada en política. No me importa si Milagros Sala piensa o no piensa como yo. Me importa que es una ciudadana que tiene, como yo, el mismo derecho a pensar. Esto lo hizo él a título personal, no tendría con quién pasar las fiestas, pienso yo, y se fue allá. Claro, no, de verdad. Yo creo que a la justicia hay que dejarla actuar. Creo además que hay algo que nosotros valoramos muchísimo y en serio, que es el federalismo. Y en ese marco, estos delitos están siendo juzgados, o los supuestos delitos, en la provincia que corresponde. Es una sobreactuación a las que nos tiene acostumbrado, no es el pensamiento del Frente Renovador, esto que quede claro. Que como Milagros Salas hicieron de los planes un negocio. Yo aceptara que Milagros Sala es una perseguida política, pasado mañana acepto que Cristina Kirchner sea una perseguida política y me resisto totalmente a esa cuestión. Yo viajé a título personal, sí. Obviamente, y como es un problema de convicción mía, yo no le pedí permiso a nadie, pero sí por una cuestión de amistad, de afecto y también como líder del espacio lo hablé con Sergio. Sí. Y Sergio no estuvo de acuerdo conmigo en lo que estaba haciendo, pero tampoco me lo impidió. Es mentira, él no habló esto con Massa, fue a título personal. Muchos opinaron sin saber que yo lo había hablado con Sergio. Creo que fue una cuestión que hizo a título personal. El Frente Renovador institucionalmente forma parte del gobierno de Jujuy. El vicegobernador es una persona que forma parte de nuestro espacio. El vicegobernador es del Frente Renovador y legisladores que son del Frente Renovador. Entonces, él debería haber respetado por lo menos eso. Yo creo que el Frente Renovador lo que tiene de bueno es que se permite estas disidencias internas. No sé cómo seguirá el camino de él, de a quién más, con nosotros. Yo no comparto la idea de ir a criticar la justicia, porque creo además que para poder hacerlo uno tiene que tomar un cabal conocimiento de las causas. ¿Y usted cree que Alberto Fernández no lo tiene? No lo sé. No es que tomaríamos represalias, probablemente, qué sé yo, capaz que vaya y lo converse mañana o pasado con Massa y él siga en el Frente Renovador o no, pero esto no es el pensamiento del Frente Renovador. Esto no pone en juego tu pertenencia al Frente Renovador. No, para nada, para nada. Bueno, para Peña, presa política. Y, claramente. ¿Y para quién no? Para mí no. Para ustedes no. Para mí no. Tiene prisión preventiva por una causa, por una investigación y además ha sido condenada con una prisión de suspenso 3 años la semana pasada. Por lo tanto, tiene un montón de causas hoy y aparte el Congreso está acusada de violaciones a los derechos humanos. Debe tener como 15 o 20 igual causas. Lo que refleja este análisis, por lo tanto, el análisis del tape que veíamos recién, es como el PJ le está utilizando, ¿no? Sí, claro. Yo lo que veo, digamos, la visita, digamos, no fue a título personal porque se le dio un carácter político a la visita de Alberto Fernández. Hay que analizarla desde ahí, tuvo un fin político, pero yo creo en definitiva la realidad que como coincido en que es la justicia provincial la que tiene que intervenir, es la que está interviniendo, jueces que fueron designados por el gobierno anterior, por lo tanto de ninguna manera podemos hablar de persecución política y hay que respetar las decisiones de la justicia. Y en este caso la justicia ha considerado que Milagros Sala, si tuviera libertad, podría obstaculizar la investigación y por lo tanto consideró que era necesario tenerla detenida. Sí. No, si defendemos la independencia de la justicia tenemos que poner el foco primero en que el gobernador Morales no debería decir que Milagros Sala tiene que estar presa o Cristina que tiene que estar presa, porque justamente uno quiere creer que la independencia de los poderes funciona. Ahora, a mí me parece que lo que está pasando con Milagros Sala respecto de lo que vos decías de la utilización política es que para el kirchnerismo es un globo de ensayo respecto de una eventual situación de avance de las causas judiciales de Cristina. El foco acá no es si cometió o no cometió delito, el foco no es que está procesada por tentativa de homicidio, el foco no es los 800 millones de pesos que dice por lo menos el expediente que faltan de 2.000 viviendas que no se hicieron. El foco es la persecución política. Cristina dice lo mismo, dice las causas de corrupción tienen el único fin de proscribir a mi fuerza política y de no dejarme participar. Acá porque venimos de la declaración de las monjas y llegamos a Milagros Sala. Sí, vos la citaste, Peña, hoy. Sí, no, esto claramente se trata de una presa política. Estamos hablando de causas, estamos hablando de un gobierno en una provincia como la de Jujuy, donde el poder histórico, oligárquico,
Es durísimo. Y no le perdonan a esta mujer que vemos en pantalla su condición de pobre, su condición de india, su condición de negra, su condición de contestataria, su condición de persona que hizo cosas. Porque yo los invito a que vayan al Alto Comedero. Yo voy, estoy haciendo obra, Peña, y le puedo asegurar que ver los testimonios de las mujeres. Entonces, que esta mujer la sacaba a las 3 de la mañana con sus nenitos. ¿Sabes qué me pasó, no María, le cuando yo estuve en Alto Comedero? ¿Sabes qué me pasó? Peña, le juro que eso es inadmisible. ¿Sabes qué me pasó a mí? Yo te puedo asegurar que me conozco todos los barrios de Jujuy, estamos urbanizando varios. Presencié 2 desalojos de la fuerza del gobernador Morales a vecinos integrantes de la Tupac que eran arrojados a la calle y se ponían en esa casa a militantes del radicalismo. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Ahora. ¿Lo denunció? No, no lo denunció. Sí, pero bueno, ¿cómo lo vamos a denunciar? Estamos haciendo una acusación brutal contra un gobernador radical y no lo denunciamos. No lo denunció. Pero entonces no tiene ninguna veracidad, porque vos no podés ¿Cuál es la veracidad que tiene lo que acaba de decir? 800 ¿Cuál es la veracidad, Paula? A ver, una revolucionaria, pero que porque no lo denuncia, no tiene veracidad. Pero es un disparate, ¿cómo vas a denunciar una cosa así inmediatamente? Por favor. Yo digo es, nosotros... Ahora voy, Peña, ahora voy. Un minuto, Peña. Nosotros cuando vamos a Jujuy, así como viajamos al resto del país, porque había áreas de mucha marginalidad en Alto Comedero, en Palpalá, en muchísimas zonas de Jujuy que tienen muchas necesidades y que la gente está viviendo muy mal, me encontré sin ningún juicio, digamos, el caso Milagro Sala estaba incipiente, fui a ver la realidad, constatar qué necesidad había. Cuando a mí mujeres con lágrimas en los ojos me cuentan su realidad y veo una vivienda que se les cae a pedazos, que no tienen agua ni cloaca, que solo les dieron la vivienda una caja casi de zapatos vacía y donde las sacaban y ponían a las familias en función de una cuestión política, yo la verdad es que lo que sí te digo es que la vivienda muchas veces era muy precaria, la gran mayoría no tenía ni agua ni cloaca y se entregaba de una manera absolutamente clientelar. Eso no está bueno, eso no es un sistema que tengamos que hablar, no ni vos ni yo. No es que no está bueno, está bien. Está bien, claro. Es un valor, no está bien, no es bueno. No, bien. No está bien, no o sea, correcto. No es correcto cuando una familia tiene necesidad tan extrema como tener una vivienda, uno no puede de ninguna manera propiciar sistemas clientelares con punteros políticos que hacen caja política y le responden porque no es lo que corresponde. Milagro Sala, si fuese una líder social positiva que hubiera generado muchísimos valores positivos para su comunidad, yo te puedo asegurar que hoy, y vamos juntos a Alto Comedero, no tenés hoy la paz que tenés en estos lugares, sí, y las ganas de que las cosas se hagan bien. Sí. Digamos, estamos hablando de un poder omnímodo en la provincia de Jujuy que se ejerce con bestialidad sobre los militantes y los adherentes de la Tupac Amaru. El clientelismo, problema histórico, desde el retorno a la democracia, desde la política se han hecho desastres con el clientelismo, desde todas las fuerzas políticas, de derecha a izquierda. Está mal, como dice Carlos, eso no está bien el clientelismo. Ahora eso no es lo que pasó en Jujuy. En Jujuy lo que había era una marginalidad total y absoluta, y estos sectores a los cuales representó y representa Milagro Sala, por primera vez accedieron a viviendas, porque el Estado y los gobiernos que administraban el Estado, y en esto pongo en la bolsa a gobernadores peronistas, que adhirieron al kirchnerismo, a todos digo. En Jujuy, el sistema en Jujuy trasciende los partidos políticos, como recién decíamos. Por eso el gobernador es Morales, el vicegobernador es del Frente Renovador, porque lo que hay es un sistema de opresión antiquísimo sobre estos pueblos. El Perro Santillán es un dirigente social que me parece que coincidís que es respetable, ¿no? La lucha del Perro Santillán histórica, en algún momento tuvo una lucha que no tiene una afiliación partidaria, sino que en algún momento tuvo una lucha. El Perro Santillán denuncia que su yerno, Lucas Arias, fue asesinado, le pegaron un culatazo en la cabeza, líderes de la Tupac, y agonizó un tiempo y luego falleció. Esa es una de las tantas denuncias de violencia política con muertos. Entonces son denuncias graves, ¿no?
Y si las denuncias No sé son si las graves y conoces. se comprueban en la justicia, que pague, tiene que Luis, pagar, digamos. Lo que yo es violento hay ahí es la miseria. Hay Lo una que es cosa que violento no es la entiendo miseria, de tu modelo, y explícamelo en serio, porque es una duda enorme. No te escuché. Es que hay una cosa que no entiendo de tu modelo que no me cierra y no me coincide, e incluso incluyo a Milagro Sala, y por ahí me lo puedes aclarar. Estatizaron YPF, el correo, AISA, la caja de los peajes, pero privatizan la asistencia social en Jujuy de la mano de López. Son privatistas en eso y estatizantes en lo otro. Ahora, da la casualidad que en lo que estatizan hay corrupción y en lo que privatizan hay corrupción. Explícame, o yo por ahí soy como Columbo y llego a... te tendría que explicar los sistemas organizativos, porque me parece que confundís la empresa privada con las asociaciones sin fines de lucro, con la cooperativa, son cosas distintas. Son cosas A mí me distintas. parece que cuando desde el kirchnerismo se dice, sí, robaron, pero redistribuyeron la riqueza, denotan su origen menemista, que era roban pero hacen. La redistribución de la riqueza que hizo el kirchnerismo es la que acabamos de ver recién en los bolsos de López. La agarraron y se llevaron todo lo que pudieron. Y si vamos a ir a la justicia y a lo que ya falló la justicia, 200, ¿sabes cuánto invirtió en renovación de vagones de trenes el gobierno kirchnerista? 250 millones de pesos. ¿Qué pasó? Que el señor Jaime, directamente dependiente de Néstor Kirchner, el señor Jaime, compró trenes usados en España y en Portugal que fueron directamente a las plazas de estacionamiento porque eran material obsoleto y nunca se pudo. Y después el tren que chocó en 11 a 30 kilómetros por hora, murieron 52 porque era un Toshiba del año 60. Esa fue la redistribución de la riqueza y la víctima fueron los pobres. Que me vengan a hablar de centro izquierda. ¿Qué opinas del robo del macrismo? Eduardo, le pregunté hoy a Costa el tema de estos casos, si van a impactar en las urnas. ¿El tema de la corrupción? Sí, o se vota con el bolsillo. No, yo creo que tiene influencia, hay que ver cuánta influencia tiene. Por supuesto, cuando uno hace la encuesta de problemas de la ciudadanía, nunca aparece primero. ¿Por qué? Porque la inseguridad y la marcha de la economía son algo que uno lo percibe y, digamos, afecta directamente. En cambio, la corrupción está en una cadena de causalidades. Ahora, eso no quita a la hora de votar que si yo digo, en términos genéricos, pienso que un candidato es corrupto, probablemente no lo vote. Entonces el hecho de que no aparezca primero en el ranking no quiere decir que no tiene que ver con su imagen, digamos. Le quiero agradecer a Alejandro que me trajo el libro. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Generación Nini, jóvenes sin proyectos que ni estudian ni trabajan. Ahí está, gracias por estar. Un gusto, esperamos gracias. otro día si te hacemos el entrevista con la señorita. Para que te lo voy a regalar a ella. Claro, ¿cómo lo quedó? Se lo tiene que dedicar.